siempre salen los temas de familia y me parece que es como un tema recurrente, el impedimento de contacto, las cuestiones relacionadas a la comunicación con el papá que no convive. Es un tema muy difícil porque es un tema muy sensible y hay una realidad que a medida que va transcurriendo el tiempo sin que ese papá haya podido lograr esa comunicación y ese contacto fluido y constante, es como que se dificulta, sobre todo cuando hablamos de niños muy pequeños, donde sinceramente si no está esa cuestión cotidiana y ese trato cotidiano, sinceramente vemos que después es muy difícil esta revinculación. Básicamente lo que yo creo que cualquier papá que no tiene un contacto con su hijo en forma natural, por así llamarlo, lo que debe hacer obviamente es intentar, si es que se puede, por la vía de, obviamente, de la conversación, de la mediación con el otro progenitor, que eso sería lo ideal, y caso contrario, bueno, poder presentarse ante el tribunal y plantear esta situación al efecto de lograr lo que nosotros llamamos en esta materia revinculación, que es cuando realmente entre los adultos no está esta posibilidad de acordar la comunicación con los niños o adolescentes, poder acudir al tribunal para que haga justamente esta intermediación y revincular a los hijos con los papás que no tienen contacto. Es así como se plantea y es lo que el tribunal logra a través de estas cuestiones, de estas acciones de revinculación. ¿Cuál es el criterio que utiliza el tribunal a la hora de tomar estas decisiones? Bueno, en primer lugar, cuando ha pasado demasiado tiempo y se puede determinar que este papá no ha tenido un contacto, se establece a partir del pedido de este papá, de esta denuncia frente al tribunal, se establece justamente una audiencia donde previa a la audiencia para oír a las partes y oír a los adultos para saber cuáles son las situaciones que se vienen atravesando para llegar a este tema que es complejo, ¿no? Que es el no contacto o el impedimento de contacto, lo que se intenta es a través de los trabajadores sociales, de los tribunales de familia, lograr generar este espacio para que el niño, con este papá que no ha tenido contacto, pueda revincularse, pueda contactarse, pueda comunicarse a través de justamente logrando un espacio que a veces es a través del juego, del dibujo, y a partir de ahí donde los trabajadores sociales hacen una evaluación para que el juez pueda, a partir ya de esta evaluación y este análisis que se produce en esta revinculación, poder evaluar la situación y ahí sí ya fijar un régimen de comunicación que a veces puede ser paulatino porque se ha pasado mucho tiempo sin este contacto y sobre todo cuando los niños son muy pequeños, muchas veces son progresivos. Esto es, digamos, ir avanzando hasta que el niño pueda retomar esta confianza con el papá que no tuvo contacto, para ya después sí ir ampliando esta situación de comunicación. Bien, hay casos en los que el adulto, quien está a cargo del hijo, lo que pide solamente es la cuota alimentaria, pero no permite verlo el chico. Claro, muchas veces lo que ocurre justamente se hace hincapié en la cuota alimentaria, digamos en el reclamo de la cuota alimentaria, dejando de lado o poniendo en otro plano la cuestión del contacto, de la comunicación, cuando en realidad son cuestiones que van de la mano. Es decir, hoy en una audiencia justamente con la trabajadora social hablamos de esta cuestión que sería el alimento en el sentido espiritual y emocional del niño, que tiene que ver con el contacto, y el alimento material, que es lo que necesita para el crecimiento. Pero, digamos, van los dos de la mano. Es decir, no va a haber situación que porque el papá no cumpla con alimentos, entonces implica que no va a tener contacto, ¿sí? Es decir, se necesitan de los dos aspectos para que podamos apuntar a que un niño crezca en forma sana y saludable. Y también un poco apuntar a esto de que hoy la ley equipara los roles y que hay igualdad entre los progenitores. Entonces, a partir de ahí es la evaluación que va a hacer siempre el tribunal. Por supuesto, siempre habrá cuestiones excepcionales a tener en cuenta, donde tal vez, bueno, esto no será, puede ser que no sea de este modo, pero la ley lo que hoy habla, digamos, lo que se apunta es que exista este principio de igualdad en los progenitores y de solidaridad familiar, para que todos puedan cumplir su rol y sobre todo en esta cuestión de que ya no está la figura de una madre que autoriza o no a tener contacto con el papá no conviviente. No, es decir, la madre no autoriza ni desautoriza, sino que tiene que ver con una cuestión vincular
y que tiene que ver con una cuestión donde el niño es libre en el sentido de una libertad de poder contactarse con ambos padres, entendiéndose que tendría que estar esta situación prácticamente natural donde pueda compartir el tiempo que el niño necesite y desee. ¿El tema de la pandemia y la cuarentena han hecho que esto empeorara? Sí, porque además de que hubo restricciones, donde sabemos que en una primera etapa, digamos, el niño iba a permanecer con el papá, donde la medida se decretó de aislamiento, después todo esto lentamente fue ampliándose, pero también hubo situaciones donde lamentablemente se utilizó esta situación para también impedir el contacto o incumplir los acuerdos celebrados. Bueno, hoy, digamos, ya contamos con una situación donde el tribunal está trabajando, donde se han podido reanudar las audiencias, donde se han retomado las revinculaciones y bueno, estas situaciones comienzan a regularizarse.